Parece que los caminos de Dios son extremadamente interesantes. Le decía a un pastor esta mañana, más bien anoche mientras cenábamos, hablaba con un pastor africano. Y yo le decía de la importancia de poder discernir entre la voluntad de Dios y la voluntad mía. Porque a veces decimos, yo siento de parte de Dios, y realmente siento es de parte mía, no de parte de Dios. Y el hilo es tan delgado entre lo verdadero y lo humano, que puede ser que cometamos el error de decir esto es de Dios cuando realmente no es de Dios. La Biblia enseña en el primer libro de Reyes, capítulo 17, que Dios había decidido tomar a Elías porque lo buscaban para matarlo, y Dios había decidido ocultarlo. Pero la escritura dice que Dios lo lleva a un arroyo, que es el arroyo de Querit. Pero es interesante porque la Biblia dice que pasados ciertos días, el arroyo, que era una fuente de sustento, se secó. Parece que aún los arroyos de Dios también se secan, también se acaban. Parece que lo que era un lugar de provisión, de pronto ya no representa más provisión. Alguien puede decir aleluya. Y en esos momentos surgen muchas preguntas. ¿Me equivoqué? ¿Será que Dios realmente me trajo a este lugar? ¿Será que Dios realmente fue el que me habló? ¿Cuántas veces como pastores nos hemos detenido en el camino para preguntar, ¿será que no me equivoqué? ¿Será que Dios realmente me llamó? Cuando uno mira que tiene un grupo de alabanza precioso y de la noche a la mañana ya no hay nada. Cuando uno mira que gente por la que diste la vida de pronto ya no está. Cuando te preguntas, pero ¿por qué dice el médico que tengo esta enfermedad? Me hablaba una pastora que es muy jovencita y la conozco y amo a esa mujer y a su esposo como si fueran mis hijos. Y el esposo es un tipo que es muy callado, pero es un hombre de Dios. Y la que habla mucho y es como introvertida es ella. Y ella me miraba y me decía, si hay algo que yo amé es el cabello, porque tuve una cabellera preciosa, cabellera larga hasta aquí. Pero en el mejor momento de mi vida sentí un dolor extraño y fui al médico, y el médico me dice que tengo cáncer. Y empezaron las quimio y se me cayó todo el cabello. Y de pronto me encontré con usted una mañana en un lugar, y usted me miró de frente y usted me dijo, así dice el Señor. Dice el Señor, y te llevé por el desierto y te hice pasar hambre y te hice pasar necesidad. Hice que hasta el cabello se te cayera, porque te voy a enseñar que en el desierto yo soy Dios. Y recuerdo aquel día en aquel centro comercial cuando yo caí de rodillas en aquel lugar y empecé a llorar como niña. Mi esposo se acercó y te abrazó y me dijo, ¿quién es usted? Porque todo lo que usted dijo es así. Mi madre que también tiene cáncer y que estamos esperando que se muera, nadie espera que a través del milagro que yo voy a recibir, Dios use mis manos, que eran las manos de la hija más temerosa. Toda mi familia decía que yo estaba loca, que cómo me iba a casar con ese pastor que no tenía ni dónde caer muerto, si mi familia es una familia adinerada. Toda mi familia cuestionaba mi llamado, porque decían que yo había metido las patas
Pero sucede que cuando Dios me sana, porque toda mi familia se reía y mi familia decía: pero qué clase de Dios es ese que tú empiezas a servirle y ahora te paga teniendo cáncer. Porque los caminos de Dios son extraños y hay cosas que uno no entiende, porque aún los arroyos de Dios se secan, y aún el auto que Dios te dio también se le daña el motor. Y parece que el matrimonio que un día era lleno de la gloria de Dios también se arruina. Y se arruinan llamados, y se arruinan dones, y se arruinan cosas. Y la voz preciosa para adorar también se pone difónica. Y esta mujer hablaba conmigo anoche casualmente y me decía: el cabello volvió. Ya hoy no me preocupa tanto, porque parece que tenía como una idolatría. Y parece que Dios es experto en arruinar sueños humanos. Parece que Dios es experto en quitarnos cosas que no le pertenecen a Él. Y aún los grandes héroes de la fe se equivocaron. Abraham se equivocó al tener un hijo con Agar. Hasta el día de hoy los palestinos odian a los descendientes de Isaac. Parece que David también se equivocó con los filisteos. Parece que Pablo se fue rumbo a Asia y Dios no quería que fuera. Parece que los grandes héroes de la fe, como Samuel, se fue a la casa de Isaí y se equivocó 3 veces, tratando de ungir a Eliab, a Abinadab y a Sama, ignorando que el rey al que él iba a ungir no tenía ni el porte, ni la estatura, ni tampoco venía de la familia real. Era el bastardo de la casa, era el que había nacido fuera del hogar. Por eso es que el Salmo 51 dice: en pecado me concibió mi madre. Y parece que el gigante en la fe llamado Samuel también le iba a poner aceite a la cabeza equivocada. O sea, somos vulnerables. Somos vulnerables. No se equivocó Samuel, claro. La Biblia dice que Dios le habló, pero él pensó que no era Dios, sino que era el sacerdote Elí, porque confundió la voz de Dios con la voz de un hombre. Pero lo grande de esto es que Dios no lo toma como un error. Dios lo toma como parte de la escuela del aprendizaje. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y a muchas de las cosas que usted y yo le llamamos derrota, Dios no lo mira como derrota. Pregunté un día de estos: ¿será pecado mentir? Parece que sí, pero parece que no. ¿Cómo es eso? Abraham le dijo a Sara que mintiera y mintió. Dijo que no era su mujer, sino que era hermana de él. Pero cuando uno lee la epístola a los Hebreos, dice que esa mentira le fue contada por justicia. Entonces parece que en el reino de Dios ni todas las mentiras son mentiras, ni todas las verdades son verdades. ¿Quién era la mujer que escondió a los espías? ¿Cómo se llamaba? Ra. Pero cuando usted lee la epístola a los Hebreos, dice que le fue contado por justicia también, porque parece que no era mentira encubrir a alguien que tenía encausado o enclaustrado dentro de él un diseño divino. Parece que cuando el reino está de por medio, hola, ese papá soy yo, amigo mío. Sí. Parece que cuando está en juego el reino, hay mentiras.
mentiras que no son mentiras. Estamos aquí. Para mí Sansón, yo no hubiera puesto a Sansón ni a tocar el güiro en la iglesia, hermano. Sansón yo no lo hubiera puesto en nada, menos a saludar a los hermanitos en el frente, porque Sansón era terrible, hermano. Yo a Sansón no lo pongo ni a traerme el vaso de agua, hermano. Pero Sansón nació para matar filisteos, y como al final del camino termina matando más filisteos de los que había matado cuando veía, aparece en la galería de los héroes de la fe. Porque parece que Dios, voy a reventar una bomba. Parece que Dios no juzga por conducta, Dios juzga por designio. Hay gente que es moralmente extremadamente aceptable, pero no producen nada para el reino. Y hay gente que camina cayéndose y levantándose, y cayéndose y levantándose, pero hacen cosas poderosas. Yo conozco un muchacho allá que me lo presentó el apóstol Ortieli. Se llama Samuel, por cierto. Si hay un argentino raro, pero raro así con doble R, es ese ingrato de Samuel. Es raro y se viste raro también. Tiene una nariz largota así que podría fumar en medio de un aguacero y no se le apaga el cigarro, hermano. Raro, un tipo raro, pero rarísimo. Y usted lo ve de lejos, es un pedacito de hombre, hermano, así. Es buena gente, pero es rarísimo. Y está comiendo y come. Pero cuando el tipo para y dice: así dice el Señor, para mí es el profeta más bravo de todo este país. Y es certero. Todo lo que ese tipo dice se cumple desde la A hasta la Z. Yo calculo que no califica para ser miembro de ninguna iglesia, hermano. No califica. Ese es raro, hermano. A veces usted lo ve y usted dice que parece que la ropa no lo trae, parece que la ropa lo lleva, hermano, porque es rarísimo, pero es profeta. ¿Y quién puede negar que es profeta? Nadie es profeta. A mí me ha dicho cosas que yo he dicho: wow, Dios es como chismoso, cómo le cuenta las cosas secretas a la gente, Dios mío. Dios, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo Dios le va a contar a ese tipo mis intimidades? O sea, hello, ¿qué te pasa? Dice Samuel, y empieza a profetizar raro. Ni siquiera habla en lenguas, ni siquiera hay música así como la que Danielito pone. No. El Señor me dice. Y a veces Dios le revela hasta el nombre de la gente, le revela cosas ocultas. Entonces yo pregunto, los caminos de Dios son extraños. Son extraños. Usted ve a ese muchachito así con todos esos tatuajes. Usted no tiene idea de dónde viene ese muchacho y lo que Dios le reveló. Le habló así, de tú a tú. O sea que al rato a Dios no le importan esos tatuajes. Pero si un religioso lo ve, dice: no califica. David tampoco calificaba. El que calificaba era Eliab, que era un tipo así, guapo, alto, bonito. Por cierto, si hay hermanas solteras aquí, yo tengo un poco de ingratos allá en Costa Rica, solteros también. Podemos hacer un trueque, hermanos, porque aquellos están orando a Dios para que Dios les mande su bendición. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Quién era Elías? ¿Qué se sabe de Elías? Casi nada. ¿Quién era la mamá? ¿Quién era el papá? ¿Quién era? ¿Quién era? Apareció, extraño. Pero tenía una característica Elías,
Y era que el tipo abría la boca y decía: vive el Señor, en cuya presencia estoy. Y esa palabra, vive el Señor, en cuya presencia estoy, eso es lo más grande que se ha dicho en toda la tierra. Alguien tiene que decir amén, porque esto no era un término conceptual, esto era un término vivencial. 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 Alguien tiene que decir aleluya. Hay quienes no tienen conciencia de su necesidad de Dios, pero hay quienes vivimos con un hambre y una sed terrible por la presencia de Dios. Yo respeto, pero yo creo que a mí no me pasa un día que yo no llore. Y yo creo que yo en mi vida lloré por una mujer y tengo la fe de no llorar, pero delante de Dios yo me derrito todos los días. Yo nunca he llorado por tonterías. No, pastor, que es que una situación, que la otra, que la casa, que el pago, que no sé qué. Yo no sé lo que es eso. A mí no me ha desvelado nunca nadie. Yo a veces me río con la gente porque la gente, pastor, es que una bruja me está atacando. Y a mí me atacan también, pero todavía estoy vivo. Es que anoche tuve una guerra con el diablo y yo estaba queriendo encontrar que el diablo me quite el sueño una noche y no han logrado quitármelo por 35 años. He andado como buscando alguna bruja que me quite el sueño una noche, no aparece ninguna. No, que es que el brujo tal, que el satanista tal, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo no sé si es que se hacen de la vista gorda conmigo, pero yo nunca encontré eso, porque a mí lo único que me quita el sueño es el Espíritu de Dios. A mí me desvela Dios, que a veces me tiro al piso y no me levanto en toda la noche, gimiendo y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando. Alguien tiene que decir aleluya. ¿Cuál es la idea que tengo del Espíritu Santo? Que tú no eres un pabilo que humea, tú eres una antorcha encendida. Que tú no eres un eco, tú eres voz de Dios. Tú no eres un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Tú eres una gloria del Dios vivo para los días finales. Tengo la idea de Dios, que Dios te va a dar un ministerio de alabanza poderoso, Pastor Kerb. Tengo la idea de Dios, que Dios va a empezar a activar a los músicos, a los adoradores. Tengo la idea del Espíritu Santo, pastores de la Concordia y de otros lugares. Tengo la idea de Dios, que a partir de esta mañana algo se va a activar, algo se va a romper, porque el desierto se secó. El desierto que traía provisión se secó. La bendición que había se empezó a ir. Pertenecías a algo y ese algo se empezó a secar. La denominación se secó, pero parece que en el mismo lugar donde Dios te llevó para alimentarte y para sostenerte, el mismo lugar de provisión ya no tiene provisión. Más bien, con el contrario, ahora es un lugar seco, ahora es un lugar lleno de polvo y hostil. Pero le ocurre algo a los Elías, y tóquese a sí mismo y diga: nos ocurre algo a los Elías. Y es que Dios prepara cuervos. Los cuervos eran una tribu nómada. Los cuervos no eran unos pájaros. Los cuervos eran una tribu nómada que vivía en esas tierras. Pero curiosamente, los cuervos, como los llamaban, eran adoradores de demonios, eran paganos.
Y Dios le está diciendo a esa tribu nómada que alimente al profeta de Dios. Quiere decir que hay bendiciones que vienen con envolturas que son extrañas, y tendrás que prepararte, porque puede ser que en las próximas horas te toque la puerta alguien que para ti no califique y tú digas: esa es una bruja, pero Dios la ha preparado. Y tú dices: no, yo no voy a comer porque puede ser que le echó una brujería a esa comida. Nada te va a afectar. Hay gente que se va a acercar a ti, te van a poner un auto en la mano, te van a poner dinero en la mano, te van a poner ropa en tu mano, te van a poner un cheque en la mano, te van a llamar y te van a hacer una transferencia, y tú vas a decir: ¿pero de dónde? Sí, es que el arroyo se secó, pero Dios ahora le acaba de dar órdenes a gente que no cree en el Dios tuyo, a gente que ni siquiera habla en las lenguas que tú hablas, gente que ni siquiera comparte tu fe, que son los cuervos que también pertenecen a la tierra de la cual tu Dios es el rey. Y Dios les va a dar órdenes a esos cuervos que traigan provisión para ti. Levante su mano un momentito. Cuando uno lee el primer libro de Crónicas, capítulo 27, yo descubro que la escritura no posee nada infructuoso. No hay nada en este libro que sea infructuoso. Todo lo que está aquí en este libro tiene algo poderosísimo. Lo que necesitamos es tener un nivel de comprensión. Necesitamos que Dios nos revele códigos que no han sido revelados. Y si el nivel de comprensión mío crece y la dimensión de revelación crece, puede ser que en la risa de un niño yo escuche a Dios. Puede ser que en el cantar de un pájaro yo pueda tener noticias de la eternidad. Y no necesariamente tengo que buscar a un profeta con X indumentaria, porque si el nivel de comprensión mío sube y las dimensiones de revelación se abren, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar como cualquier cosa. A su nombre sea la gloria. David tenía un reino tan poderoso, posiblemente uno de los reinos mejor estructurados, dicen los que saben Biblia. Hay algunos exágetas y alguna gente que conoce de principios de economía, dicen que el reino de David era el reino mejor estructurado. Toda la maquinaria política y la maquinaria administrativa que tenía David era la mejor del planeta. Ahí estaban los generales, los potentados, los vasallos, decenas y decenas de miles. Estaban los príncipes, los tesoreros, los administradores, los gobernadores, los hombres más importantes que movían la maquinaria política, administrativa y económica del reino de David. Ahí había gente como Ahitofel. ¿Sabe por qué al final del camino Ahitofel se convierte en enemigo de David? Porque Betsabé, que fue la mujer con la que David se metió y tuvo unos problemas, era nieta de él. Era nieta. Entonces parece que Ahitofel no soporta que David le toque a su nieta y que al final mande a matar al marido de su nieta. Escucha eso. Al final del camino, Ahitofel, que era un hombre con un nivel de sabiduría tan elevado, si Dios no hubiera entorpecido el consejo de Ahitofel, ese día David hubiera muerto. Pero Dios entorpeció eso. Ahí estaban hombres
extremadamente sabios, hombres con una capacidad tan grande. Pero cuando uno lee el verso 33 del primer libro de Crónicas, capítulo 27, dice: también Ahitofel era consejero del rey, y Husai arquita, amigo del rey. Eso es interesantísimo. Husai arquita no era cantor. A algo se le reveló a David, porque a pesar de que el tabernáculo de Moisés era un tabernáculo impresionante, nunca la escritura dice que Dios restaurará el tabernáculo de Moisés, pero sí dice que restaurará el tabernáculo caído de David. Era un tabernáculo extraño porque no tenía paredes. También era un tabernáculo interesante porque los adoradores eran profetas, profetizaban mientras cantaban. Y la gente pasaba y podía escuchar a Dios, y podía oír las melodías, y podía oír lo que el cielo decía a la tierra. Pero este David, que tiene gente poderosa, violenta, gente preparada, tiene un tipo que se llama Husai arquita, que el único calificativo que tiene es que es amigo del rey. No tiene más calificativos. Nadie podía ver a David levantándose de la cama. Nadie sabía cómo dormía el viejo David. Nadie había visto a David en ropas que no fueran las ropas reales. Solo Husai arquita, porque Husai arquita entraba a las cámaras secretas del rey. El día que usted y yo estemos en la boda del Cordero y usted quiere conocer a Abraham, nunca pregunte por el padre de la fe, pregunte por el amigo de Dios. Ese era Abraham, amigo de Dios, amigo de Dios. Alguien está aquí. Nosotros somos expertos en todo. Yo por lo menos pasé estudiando toda mi vida. Actualmente doy clases para una universidad y le enseño a los predicadores a predicar. No soy tan bueno para predicar, pero le enseño a predicar a la gente. Y les hablo sobre teología dogmática, les explico todo lo que tiene que ver con cosas, qué sé yo, en el seminario bíblico que hace a nivel de teología. Les enseño acerca de Santo Tomás Aquino, de Agustín de Hipona, de Kant, de Kierkegaard. Les enseño ese tipo de cosas. Les enseño a hacer sermones expositivos, temáticos, dogmáticos. Les enseño a hacer exégesis. Les enseño cómo tener un sermón a nivel textual. Y somos expertos en eso. Tenemos un consejo buenísimo como el de Ahitofel, pero casi nadie es amigo del rey. Escuche, porque eso para mí es importante y creo que lo será para usted también. La victoria más grande de David en la Biblia fue cuando mató un gigante. Eso fue lo que lo sacó al escenario. Si David hubiera tenido unas tarjetitas de presentación, seguramente que hubiera puesto en la tarjeta de presentación: escritor de salmos, cantante, toca bien el arpa, matador de gigantes. Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Al final del camino, ni siquiera se hace llamar rey. Al final del camino, escribe cosas raras
como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Termina escribiendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, ¿de quién temeré? El tipo termina escribiendo cosas que normalmente la gente no se atreve a escribir. No sé si alguien puede decir por lo menos aleluya. Estamos tan preocupados por impresionar a los hombres que nos olvidó, o se nos olvidó, mover el corazón de Dios. Le voy a contar una historia que no conté jamás. Yo llegué a Estados Unidos hace muchos años atrás, con una palabra que me dio un profeta en un país de Centroamérica llamado Honduras. Llegué con una esposa, llegué con 4 hijas, unas gemelas chiquititas así. Berenice más grandecita y Priscila, que mi hija mayor, más grandecita. Empecé a trabajar en los Estados Unidos en diferentes cosas. Aprendí a pintar, corté grama, pegué paredes, lo que ellos llaman roofing, chirrot, todo ese montón de cosas aprendí a hacerlas. Me hice pintor fino y empecé a trabajar hasta que un día el Señor dijo que pintores y gente que pusiera paredes habían demasiados, que le ocupaba un pastor. Y empezamos a creerle a Dios. Recuerdo que me fui una noche en medio de una nevada y me arrodillé a la orilla de la calle, en medio de la nieve, y empecé a gritar y a gritar y a gritar como loco. Al ratito se detuvo una patrulla de la policía y me enfocó y me habló en español la persona y me dijo: pasa algo. Y entonces, como vio que estaba orando, entonces se bajó. Era un puertorriqueño, Julio. Y entonces se bajó y me dijo: pero ¿usted qué es? Soy pastor, le dije. Entonces me dijo: yo vengo de una familia cristiana, pero yo no soy nada, me dijo. ¿Qué hace allí? Estoy orando, le dije. ¿Y usted es pastor dónde? ¿Dónde está su iglesia? Le dije: no tengo una iglesia física, pero la tengo aquí adentro y la estoy pariendo. Y el tipo fue tan impactado por eso. Me montó la patrulla. Yo nunca en mi vida me he montado en una patrulla, hermano. Creo que fue la única vez que me monté en una patrulla. Lo extraño era que no me pusieron las esposas, pues yo era pastor. Me monté en la patrulla y no me monté en la parte de atrás, me monté adelante con él. Y entonces él estaba tan impactado conmigo que se convierte y empezó. Yo creo que tuve una de las congregaciones más grandes de todos los Estados Unidos. Allá está mi sobrino en la parte de atrás, que él era parte de todo el equipo de multimedia. Teníamos universidad, teníamos radio, teníamos programas de televisión, teníamos periódicos. La iglesia era poderosísima. Miles y miles y miles. Me dan un doctorado de la Universidad de California. Yo estoy estudiando otras cosas. Y hay un momento en que se susurra en Estados Unidos que yo era uno, posiblemente no el mejor, pero estaba dentro de los mejores predicadores. Vivía en una casa preciosísima, tenía autos de lujo, manejaba cuentas que tenían muchísimo dinero. Solo el escritorio donde yo estaba en mi oficina valía $27,000, para ponerle un ejemplo. Las cosas que habían en la casa eran cosas extremadamente lujosas. Yo tenía un Rolex Presidente que valía $63,000, un reloj. Y recuerdo que los zapatos que usaba subían de los $3,000, los zapatos que usaba. Y en una ocasión
llegó Henry Hinn a nuestro ministerio. Estábamos en un evento de miles. Y Henry Hinn miró así y me dijo: todo lo que hoy tienes, mañana no lo tendrás. Y todo lo que hoy sostiene tu vida, mañana no te sostendrá. Y todo lo que hoy ves, mañana no lo verás. Y me cayó mal Henry Hinn, pero re mal. Y yo dije: este tarado, ¿de dónde sale con una profecía así? Si yo he pagado un precio muy alto por estar aquí. Y me miró y me dijo: ¿y sabes por qué lo hace Dios? Por amor, porque te ama. Yo conozco a Maldonado como la uña de este dedito gordo. Conozco a Cash Luna como la uña de este dedito gordo. Conozco a Ricardo Rodríguez y a todos ellos, Freyson y todos los famosos. Pues esos tipos yo les conozco hasta cómo eructan. Pero ¿sabes qué los hace diferente a ellos y a Rafael Ramírez? Que con todo el despelote de Maldonado, Dios no le paró el carro. A mí sí me lo paró. Con todo el desmadre que tiene Cash Luna en Guatemala, Dios no le paró el carro. A mí sí me lo paró. Y entonces hay alguna gente que me dice: ¿y por qué usted no menciona a Juan Carlos Harrigan? Porque no es famoso. Juan Carlos es un muchachito así chiquitico que aprendió a predicar conmigo y ni bien predicó, ni bien aprendió. Todavía tiene que sentarse unos años a que aprenda. ¿Sabe cuál es la diferencia entre toda esa gente conmigo? Que a mí sí Dios me paró el carro, porque de la noche a la mañana me quedé sin iglesia. Y no porque había pecado, ni porque estaba enredado en un pecado oculto. Me quitó la congregación, porque Dios dijo que me iba a llevar al arroyo, como había guardado a Elías cuando lo buscaban para matarlo. Y me regresó a Costa Rica. Me regresó sin esposa, solamente con hijas. Para allá me fui completo y de regreso venías faltante de muchas cosas. Me quedé sin la casa de millones, me quedé sin los autos de millones. Y la profecía que Henry Hinn me dio fue: pasarán 2 años y medio, y después de 2 años y medio el Señor te volverá a promocionar. Recuerdo que regresé a Costa Rica y empecé a hacer negocios, porque a mí me gusta eso. Y empecé a comprar ganado y a vender ganado. Empecé a comprar propiedades y a vender propiedades. Y en poco tiempo yo tenía un montón de plata acumulada. Un día venía con unas botas de cuero. Me sentía como que era gaucho yo, hermano. Unas botas y un sombrero. Lo que me faltaba era la boina que anda el hermano allá atrás, aleluya. Me gusta esa ropa que tú te pones. Y yo venía en un carro que tenía lindísimo, y entré a la casa y mi mamá me mira y me dice: mi mamá, el pastor Jesús Arce te acaba de llamar. Y le digo: Jesús Arce es un pastor de las Asambleas de Dios que yo conozco, sí, él mismo. Dice que Dios le dijo que mañana viernes se completan los 2 años y medio. Para mí no existen las disciplinas de los hombres, pero sí existen las disciplinas divinas. Y cuando Dios disciplina a un hombre es cosa seria, porque Hebreos capítulo 10 verso 31 dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y parece que el Dios que un día te ungió, de pronto te retira la unción. Parece que el Dios que un día te puso ropas lindas como la de José y te puso una túnica de colores, de pronto permite que te quiten la túnica. Y parece que el Dios que te lleva a una tierra buena, de repente la tierra se seca y ya no hay provisión y hay que irse de esa tierra. Y el Dios que te entrega gloria y te entrega autoridad y te entrega poder, un día hace que la gloria se acabe y el poder se acabe. Porque a Dios le importa más tu vida que todo lo que tú haces. Cuando mi mamá me dijo:
Dice el pastor Arce que Dios le habló y que mañana se cumplen los 2 años y medio. Toda mi mente voló. Caí de golpe. Mi mamá creyó que me había roto la cara porque caí de golpe. Creo que lloré desde ese día hasta el día siguiente. El día siguiente me fui para la iglesia de Jesús Arce. Jesús Arce había promocionado. Habían no sé cuántos cientos de gente. Y yo abrí la escritura y le dije a Dios: yo tengo varios doctorados, pero por primera vez en la vida no voy a estudiar. Y le dije a Dios: dime qué quieres que yo hable. Y me apareció el pasaje donde Dios lleva a Elías y lo esconde en la hendidura del monte Oré. Y descubrí que a Moisés también lo llevó a la hendidura del monte Oré. No sé si está aquí todavía. Y entonces le pregunto a Dios qué es lo que quiere decir. Y descubrí que la hendidura representa silencio. Que cuando tú oras y Dios no responde es porque Dios te observa. Que cuando tú oras y Dios no responde no es porque Dios espera ni que tú ayunes, ni grites, ni patalees. Lo que Dios espera es una actitud del corazón. Entonces descubrí que bienaventurado el hombre que Dios decide darle y quitarle para que glorifique a su Dios. Y entonces descubrí lo que dijo Job: Él dio, Él quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora, la segunda parte de la profecía era tremenda, pero yo no le puse atención, porque la primera parte era: todo lo que hoy tienes, mañana no lo tendrás. Todo lo que hoy sostiene tu vida te será quitado. Y todo lo que hoy ves, mañana no estará delante de ti. Pero cuando pasen 2 años y medio, Dios te convertirá en padre de naciones. Vendrán pastores del norte, del sur, del este y del oeste. Llamarás pastores del oriente y del occidente, porque serás un árbol lleno de frutos abundantes. Tu ministerio será uno de los ministerios más notables de la tierra. Le pasarás por encima al ministerio de hombres poderosos, y gente poderosa te llamará. Te llamarán los presidentes de la tierra, te llamarán los hombres más influyentes de la tierra. Y la gente dirá: ¿quién es Rafael Ramírez? Y el cielo dará testimonio: Él es mi siervo, está ungido para los días finales. ¿Por qué? Porque le quité el orgullo, le quité la prepotencia, le quité la arrogancia, que es lo que a muchos ministerios no se les quita. Hay gente que está en medio de una guerra, pero siguen predicando. Ese es el problema con gente como Guillermo Maldonado. Tú deberías de sentarte, mijo, y esperar que Dios te restaure, porque después de un divorcio como el que viviste, nadie está calificado para subir al altar de Dios. A mí me escribe gente que me dice: pastor, hay un hombre ahí en la Argentina que se llama Hernán. Al rato no se llama Hernán. Que el tipo dice que es abogado y tiene 2 hijos que son penalistas. Y el tipo habla pestes de usted. Yo estoy aquí, Hernán. Estoy en Ayuí. Pastor, apareció una mujer ahí que no sabemos si es boricua o dominicana, que está hablando y no sé qué, y tiene las cejas tatuadas. Yo voy del 7 al 21 a Dominicana. Te voy a retar, porque yo sé que tú eres bruja y conozco al diablo que te ungió a ti. Yo voy a estar en Dominicana. Pruébame que yo soy falso profeta, que yo sí te voy a probar que tú eres bruja, porque sé olfatear los demonios que tú cargas encima. Conozco al Dios que me puso en disciplina por 2 años y medio.
Conozco al Dios que cerró el arroyo. Conozco al Dios que me quitó las ropas de predicador y me dijo: te voy a enseñar lo que es humildad. Te voy a enseñar lo que es pureza de corazón. Te voy a enseñar lo que es santidad. Te voy a enseñar lo que es caminar no con los pies, sino con las rodillas. Te voy a enseñar lo que es la senda antigua. Te voy a enseñar lo que es vivir para Dios y no esperar nada de los hombres, y caminar al abrigo del Altísimo y a la gloria del Omnipotente. Por eso es que yo creo que hay gente aquí que yo tengo la autoridad dada por Dios, porque a mí sí me pasaron por la noche oscura. Algunas veces sentí que no era salvo. Algunas veces vi a mis hijas llorar. Yo supe lo que fue llegar al altar y saber que mis hijas no tenían ni ropa interior que ponerse, y preguntarle a Dios: ¿en qué pequé? ¿Qué hice mal? ¿En qué te fallé? Parece que no es justo. ¿Qué hice mal? Y ver a mis hijas decir: papá, quiero tal cosa, y yo no poder dárselas. Y recuerdo que agachar la cabeza, y aprendí tanto sobre ese texto de Job, cuando Job dice: Él dio, Él quitó. Él dio, Él quitó. Entonces ahí descubrí que hay una materia en el Instituto Bíblico que se llama teología, y es una palabra compuesta. Dice que teo es Dios y logía es el estudio. Ahí descubrí que tú no puedes estudiar a Dios porque Dios no es un microbio. Ahí descubrí que tú tienes que conocer a Dios. Se supone que yo tengo 3 doctorados en Biblia. Se supone que he leído ese libro cualquier cantidad de veces. Hay rabinos de California que se sientan a escucharme porque dicen que el nivel de revelación que tengo en la palabra supera la que tienen muchísimos rabinos. Hay 5 rabinos que me piden consejería hasta el día de hoy, pero eso nunca pudo haber llegado si Dios no hubiera tranquilado. ¿Sabe por qué? Porque las podas no son bonitas, pero son necesarias. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, yo lo cortaré, dice el Señor. Y yo lo cortaré. El problema es que todos queremos gloria, todos queremos unción, todos queremos milagro, todos queremos prodigio, todos queremos una buena casa, todos queremos un hogar exitoso, pero nadie quiere que Dios lo meta en el molino y lo sacuda. Es que en el momento en que Dios te muele, tú sientes que la vida se te acaba. Cuando tú ves un hijo que no tiene ni que comer y tú levantas las manos al cielo y los demonios gritan: ¿dónde está tu Dios? Y yo le decía al diablo: mi Dios está sentado en su trono. Y un día me dijo un impío, me dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y yo le dije: está donde siempre estuvo. Lo que andes buscando un Elías a quien confiarle un manto superior. Lo que andes buscando un Elías para llevarlo a las naciones de la tierra. No el hombre creído que tenía una iglesia poderosa en Estados Unidos. No el hombre que manejaba un Range Rover de paquete. No el hombre que manejaba millones de dólares. No el hombre que lo llamaban de una tienda X carísima y le decían: pastor, acaba de entrar la colección verano, la colección invierno, la colección primavera, la colección otoño. Está
estamos aquí le tenemos tanta ropa. Y el pastor llegaba, pasaba la tarjeta, $50,000 en ropa, zapatos de esto, del otro. No, las naciones no necesitan eso. Las naciones no necesitan predicadores con ropa de temporada. Las naciones necesitan un hombre que tenga la palabra de Dios para el día de hoy. Ahora Dios paga y paga bien, porque ahora tengo un Rolex mejor que el que tenía. Pero ya esta babosada ya no me mueve el piso, porque Dios paga bien. Dios paga bien. Dios paga bien. Voy a profetizar. Voy a profetizar. Si yo soy hombre de Dios, el año que viene por este tiempo, y más que ansutigando ni ansocote, timahansuando y anaquianande de Dakataro, chiquiananda la base. El año que viene por este tiempo, tu vida no será ni una sombra de lo que hoy es. Yo te voy a llevar a pastos verdes, porque el desierto se secó y comienza una nueva temporada en tu vida. Comienza una nueva temporada en tu ministerio. Comienza una nueva temporada. Pastor, yo no entendía, pero ahora entiendo. ¿Por qué Dios me quitó esto? ¿Por qué Dios me quitó aquello? ¿Por qué Dios torqué? Estaba lista para casarme, pero Dios arruinó todo, pastor. Y eso no lo he podido superar. Sí lo superarás, porque un día tendrás el poder de aconsejar a alguien. Pastor, yo no entiendo. Tenía una congregación preciosa y de la noche a la mañana se empezó a caer todo. El Señor dice: no fue el diablo, fui yo el que hizo que eso se derrumbara, porque yo no iba a permitir que estuvieras creyendo en un castillo de arena. Yo te voy a enseñar a edificar sobre la roca. Maya sacande ya sukendo ye sikuranando de nanamakutinenda namansitinama imaya sukondiana ikoyeni inama sutiananda nenakayeye inina sokondi dimakotonenandanina. Por eso la oración es. Por eso la oración correcta no es dame gloria, dame poder, úngeme. La oración correcta es quebrántame hasta que sea perfecto. Quebrántame hasta que sea perfecto. Quebrántame hasta que sea perfecto. Aquella noche donde Jesús Arce tenía un mensajito como para 15 minutos. Hablé 7 horas, perdón, hablé 5 horas 45 minutos y nadie se movía, porque de oídas te había visto, mas ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Perdóneme si alguien se ofende. Por eso yo no creo en predicadores que se ponen unos pantaloncitos así todos apretaditos y se les marca todo. No creo en eso. No creo en predicadoras que se ponen unas ropas así tan apretadas que se les marca hasta lo último. Porque cuando tú has estado en la cámara del Rey,
aunque tú no seas cantante, aunque no seas administrador, te llaman amigo del rey. Los Uzziah Arquita son escasos. Esta Biblia no dice que Uzziah Arquita fuera administrador de nada, pero entraba a las cámaras que nadie podía entrar. Y al hombre, a la mujer que ha estado con Dios, se le nota. 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 ¿Sabes qué amo de la Argentina? El país es interesante. La montaña de los 7 colores, bellísima. Calafate me parece impresionante. Ushuaia me llegó. Mar del Plata, el agua es muy fría, se la cambiaría por el agua de mi país, pero la ciudad es bellísima. Pero realmente no me gusta Argentina, me gustan ustedes. ¿Sabes qué me gusta de ustedes? Que nos parecemos. Ustedes tienen tanta hambre por Dios. Ustedes tienen un hambre desesperada. Eso me gusta de ustedes. Ustedes van a llegar lejos. Mi rey lo va a ungir con poder. Hoy mis hijas tienen de todo. Tienen autos, tienen casa, tienen tierra, tienen negocios. Porque ya el desierto pasó. El arroyo se secó. Pero Dios puso gente en el camino que nos ayudó. Y si tuviera que volver a pasar por lo mismo, estoy dispuesto. No me interesa la fama, no me interesa que la gente diga: wow, qué tremendo ese hombre. Antes se levantaba un paralítico. Mi sobrino que está allá atrás, yo oraba por gente de cosas imposibles y ponía las cámaras. Quiero que vean esto. Y eso como que levanta. Agarraba a los ciegos y les ponía las manos y después los ponía a leer. Hoy no pongo a leer a nadie, porque yo siento que eso le levanta el ego a los predicadores. Hoy oro y oro por la gente y se sanan miles, pero ya no es importante. Aquel domingo de marzo yo estuve aquí y prediqué en Levítico capítulo 9, porque tengo una memoria de elefante, hermano. Y prediqué y recuerdo el mensaje. Y yo estoy aquí ahorita y tengo casi 80,000 intercesores, que son mis intercesores de muchos años, que están cubriendo esta reunión con oración. Ustedes van a crecer a la buena o a la mala. Ustedes van a llegar a la buena o a la mala, pero van a llegar. Pastor, no entiendo. Yo tampoco entiendo. Pero Dios está allí. Porque los caminos de Dios son tremendos. Algunos de ustedes no morirán aquí. Algunos de ustedes Dios los llevará a otros continentes de la tierra. Dijo un anciano: ¿habrá algún hombre que esté dispuesto a renunciar a todo? Y Juan Bunyan se puso de pie
y dijo: heme aquí, Señor. Estaba en la parte de atrás. Alguien se levantó y dijo: ¿habrá alguien en esta reunión que diga: heme aquí? Y Catherine Kuhlman estaba allá en un rincón, llena de miedo. Y Catherine se puso de pie y dijo: no tengo instituto bíblico, no sé predicar, pero heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. David Livingstone era un príncipe, su familia multimillonaria, pero Dios lo puso a soñar con África. Un día le dijo a su madre y a su padre: perdón, 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 pero yo no nací para ser príncipe, yo nací para ser misionero, y yo no puedo seguir viviendo aquí. Y se fue al África oscura. Yo estuve en Mozambique, donde está la casita donde Livingstone murió. Una sillita. Él oraba así, apoyado en la silla. La historia de África dice que África estuvo bajo el poder del diablo hasta que Livingstone entró al África. Se oía de cosas en Estados Unidos, hasta que un negro de apellido Seymour le dijo a Dios en una mañana, con una ropa vieja y fea: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y comenzó el avivamiento de la calle Azusa. Había un hombre de apellido Savonarola, que era un hombre de bajos recursos. Había un hombre llamado Smith Wigglesworth, que era un abogado prominente en Nueva York. Y Dios le dijo: abogados hay muchos, profetas no hay. Y Smith Wigglesworth dijo: heme aquí, Señor. ¿Habrá alguien? A las 11:55 de la mañana, aquí en Ayuí, Entre Ríos, ¿habrá alguien aquí que le diga a Dios: heme aquí, Señor, envíame a mí, dime qué tengo que hacer, dime a dónde tengo que ir, dime, 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 dime. Yo regaré las tierras con mis lágrimas. La tierra sabrá de mis rodillas. Los hombres y las mujeres sabrán que estaba en la cámara secreta del rey. Y aquí alaba, sé que usted sabía que a los hombres de amor extremo Satanás no puede matarlos. Por eso es que a Juan le llaman el apóstol del amor. Por eso es que Corintios 13 dice que el amor nunca deja de ser. A Juan lo quisieron matar, pero no pudieron matarlo, porque los hombres de amor extremo nadie puede matarlos.
Juan se murió viejito. A todos los demás apóstoles los aserraron, los crucificaron, les hicieron de todo. A Juan no, porque a los hombres de amor extremo el diablo no puede matarlos. Tú orarás por gente muerta y volverán a la vida. Orarás por paralíticos y correrán. Ciegos y mudos aparecerán en tu camino y Dios los sanará. Pero cuando los enfermos se sanen, tú ni siquiera levantarás la mirada. Siempre estarás con la cabeza abajo, diciendo: yo no lo hice, lo hiciste tú, Señor. Esa es la gente que Dios levanta en los últimos días. Esa es la gente que Dios levanta en los últimos tiempos. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Haz lo que tengas que hacer. Si tienes que colocarte de pie, si tienes que arrodillarte, si tienes que tirarte al piso, haz lo que tengas que hacer. Pero dile: heme aquí, Señor. Heme aquí. Dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. ¿Sabes? Hay algo que todos ustedes que saben Biblia lo entienden a la perfección. Y es que cuando uno estudia la naturaleza del águila, se dice que el águila tiene un proceso que es como una metamorfosis. Y en ese proceso el águila pierde las garras, pierde el pico, pierde las plumas. Y se dice que hasta la visión la pierde, por lo menos parte de ella. Y empieza en un proceso de restauración. Y dicen los que saben que cuando ella baja de ese monte, toma el segundo vuelo. Y el segundo vuelo es el mejor de toda su vida. Yo creo que Dios tiene un segundo vuelo para nosotros. Si tan solo usted pudiera abrazar a su esposa,
Los que están aquí en la reunión, abraza a su esposa. Si tiene algún hijo suyo, abrácelo y dígale: mi amor, Dios tiene un segundo vuelo para nosotros. Extiende tus alas, porque vamos a volar y a creerle al Dios de los cielos. Abrace a su familia y dígale: Dios tiene un segundo vuelo. Los bendigo y los amo en el nombre de Jesús.